Estamos un poco ahí obsesionados con el ranking. Sí. Tengo que sacar puntos de esta prueba. ¿La bolsa es peligrosa? Sí. Os lo he explicado esta mañana. O sea, como me la falléis. ¿Qué dices, tío? No, os he dicho que eran complicadas, ¿eh? No sé todo el chile. Hombre, no. Buenos días. Empieza semana nueva, semana 4. Y sigo ahí. Bueno, la semana pasada fue súper intensa. Yo creo que ha sido la más intensa desde el tiempo que llevamos aquí. La formación ha sido espectacular, no puedo decir más. Ha sido como un salto cuántico en el espacio-tiempo porque nos ha cambiado las cabezas, que es lo más importante. Ha hecho como un clac. Mira, me ha matado un coche. Comienza una de las semanas más decisivas del concurso. Los traders se han dado cuenta de que esto va en serio y que hay 100.000 euros en juego. Es como un reto que me propuse desde el primer día que yo mandé el vídeo, que lo mandé, pues bueno, vamos a mandar un vídeo a ver qué pasa. Y una vez ya entras adentro, claro, ya voy a ver si aguanto una semana, voy a ver si aguanto otra. No, voy a ver si gano el premio. Pero ya no es por el hecho del premio, sino son retos personales que te pone. Porque el premio como si te dan un trofeo al fin y al cabo, ¿no? Simplemente es un reto que te pones a ti mismo para ver hasta dónde eres capaz de llegar. ¿Quién me cuenta lo que es una onda 3? Un impulso, ¿no? Un impulso. Pues vamos a ver cómo opero los segundos impulsos y cuándo los opero. Este setup de onda 3, si lo combino con el setup de onda B, es la... Un setup es el conjunto de condiciones que al cumplirse nos dice que podemos entrar en una operación con una probabilidad de éxito mayor que de fracaso. Es la operativa que más realizo, porque como os dije ayer, para mí lo que más me preocupa es perder dinero. Cuando pierdo, que perderé, quiero perder lo mínimo posible. Por lo tanto, si no llega aquí, yo no entro en esa operación. Pincho Fibonacci y cada vez que se mueve, muevo bajo mi stop. Las proporciones de Fibonacci nos ayudan a leer y a entender el porqué de los movimientos del precio y sus posibles recorridos. Son las proporciones en las que se mueven los impulsos y las correcciones del precio. Vamos a ver qué es para mí una coincidencia de líneas. Fijaros dónde está el precio ahora. El precio puede irse para arriba, puede irse para abajo, no tengo ni idea, pero tanto si se va para arriba como si se va para abajo voy a tener coincidencia de líneas. Coincidencia de línea es para ti que estés dentro de un soporte, de una resistencia. No, coincidencia de líneas es soportes, resistencias, líneas de tendencia, Fibonaccis de mayor temporalidad. Imagínate que tengo un Fibonacci de mayor temporalidad que me coincide su 261 con este pequeño 261, blanco y en botella. Y la segunda, volumen. O coincidencia de líneas, o en el momento en que llega el 261 aparece volumen. Para hacer eso debéis configurar vuestra plataforma, ¿vale? Para que el volumen se vaya creando, se vaya dibujando conforme se va pasando el tiempo. Es decir, hay una opción que es volumen en vela cerrada o volumen live, porque tenéis que ir viendo que el volumen va subiendo. Si no, vais a entrar tarde. Buscad la operación correcta. Entonces, me repito un montón, pero después estaréis solos con vuestro portátil en casa y haréis tonterías. No hace falta hacer tonterías, hace falta hacer una buena operación al día y si ya son de tamaños de 15 minutos a la semana. Tranquilos, esto no va de tener la razón siempre, va de ganar dinero. Cuando os dicen que el trading es súper estresante, que es mentira. ¿De acuerdo? Pues mañana prácticas todo el día. Perfecto. ¡Hala! Venga. En unas horas empieza el primer reto de la semana, en el que se verá quién ha estado más atento durante las clases. La parte de psicotrading es súper importante. El miedo es seguramente de todas las emociones la más complicada. Cuando nos llega esta sensación puede ser una defensa y podemos actuar atacando o huyendo. Hay personas que tienen miedo a volar. Entonces esas personas solucionan el problema no volando. Bueno, no volando se pierden también una gran parte de posibilidades que la vida les podría dar. Sin embargo, ellos han tomado la decisión de que el miedo que tienen es tan grande que prefieren no volar. Y ahora un grande
del trading y del psicotrading nos dice que tener un poquito de miedo es bueno, pero que lo que hay es que aprender a superarlo. Qué curioso, ¿verdad? Miedos a equivocarnos, a que la toma de decisiones no sea correcta. Pienso que a veces la toma de decisiones, aunque no haya sido correcta, te ha sacado de una zona en la que tú estabas y te ha sacado de tu zona de confort. Entonces, si tú sales de tu zona de confort, lo que haces es engrandecer todo lo que hay fuera. Lo que ahora la zona de confort chiquitita ahora se convierte en un poco más grande. A lo mejor te has equivocado de zona, pero mal que vaya, adquieres un conocimiento diferente que te puede abrir otras vías. A veces, qué extraño, ¿verdad? Tener miedo a tomar decisiones, cuando a veces la toma de decisiones lo que hace es abrirte puertas diferentes que si no se hubieran abierto no estarías hoy donde estás. Pues venga, chicos. Eli, esta es tu prueba. Es tu momento. Cuarta semana, traders. ¿Cómo lo lleváis? Bien. Bien. La verdad es que esta semana es como el salto. Cuando ya ves que superas la tercera, dices, qué poquito me falta, estoy a nada de entrar en esa última semana, de ser uno de los 5. Quedan solo 2 semanas para demostrar que todos podéis ganar. Después de la salida de un compañero sí que es verdad que te vienes abajo, pero nada, empieza la siguiente semana y sí que es verdad que ahí sí te sientes ya otra vez motivado y con ganas de ir a por ello. Y solo uno se va a llevar el premio. Después de la semana 3 empiezo a ver que esto es un concurso, sí. El ganador del programa obtendrá 100.000 euros en una cuenta de trading de Naga y se hará con el pack Master Trader de la Escuela de Trading y Bolsa para Torpes.com. ¡Uy, María! Para adelante, tengo que sacar puntos de esta prueba. Yo puedo hacerlo, que puedo conseguirlo y que para adelante. Os recuerdo cómo van las puntuaciones. El que quede en tercera posición se llevará 6 ticks, el segunda posición 8 ticks y el que esté en primera posición 10 ticks para ese ranking que tanta presión nos supone cada semana. Esta vez tenéis 10 segundos más para responder cada pregunta, porque hay preguntas que hay que pensar un poco. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Quién aparece en esta foto? ¿El cumpleañero? ¿Juanillo? ¿El mejor trader? ¿Canasto? Todos habéis acertado. Qué mono eras de pequeño. Ah, que sí. No era un niño, no un mono, pero sí. Bueno, como hoy es tu día, tenemos una sorpresa para ti. Vamos a verlo. Esta es la toma 365 o 385. Y solo quiero que sean muy felices hoy. Y yo. Ah, mira qué hermoso. Ya lo vi. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos cumpleaños feliz. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Oh, qué bueno, tío. Tú ya sabes que en Traders lo tenemos todo súper preparado. Ya lo he visto, ¿Cómo ya. se nos iba a pasar tu día? Qué Por bueno, cierto, tío. he de decir algo. ¿Veis la vela, no? Es la del amigo Apolo. Pido un deseo. ¡Bien! Haremos una cosa. Guardamos el pastel para luego y luego lo celebramos. ¿Hecho? Hecho. Ahora sí, cambiaros de sitio. En la siguiente imagen, el precio 55.10 es un soporte, el precio 55.10 es una resistencia, ninguna de las demás opciones es correcta. Os lo he explicado Esta mañana. O sea, como me la falléis, Pues ahora mismo estoy... Digo, uy. ninguna de las anteriores. Acordaros, el libro de órdenes son órdenes en las que puedo meterlas o quitarlas cuando me dé la gana. Por lo tanto, esa resistencia es falsa. El más rápido ha sido Jordi. Jordi. Yo creo que esta prueba sirve para tener conocimientos sobre tipos de indicadores y cosas así. Creo que también está muy bien saber de eso. En el social trading participan únicamente traders, únicamente inversores interesados en renta variable, gurús,
Cualquier inversor, sea trader o quiera invertir en el mercado. Unanimidad. Muy bien. Perfecto. Eric, Jordi, te acaban de adelantar, chaval. Es que el tío este no sé cómo dispara, pero bueno, Ha aprendido de la técnica de Esteban. ya me explicarás en casa. Las mayores reservas de oro del mundo están en poder de Pensarla bien. la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China. ¿En serio que nadie ha puesto la Unión Europea? No, Que suma Alemania, Claro. Francia, Alemania. sí, Italia, pero claro, como las tienen, España. las tienen depositadas en Estados Unidos. Claro, es eso. ¿Pero de quién son? ¿Pero de quién Ya, son? La bueno, pregunta... Bueno, no ha cambiado nada. Mira que Jordi siempre dice, por favor, leed bien la pregunta, pararos a leer bien la pregunta. Pero nada, ni caso. Yo no la, o sea, he liado una cosa con la otra, no he leído bien y fallé. ¿Quién aparece en la foto? Ray Dalio, Warren Buffett, George Soros, Eddie Murphy. Muy bien. Muy bien. Ray Dalio. ¿Sabéis quién es Ray Dalio? No, la verdad. Es el mejor y mayor inversor de fondos de inversión del mundo. Ni Soros, ni Buffett. Es este tío. Eric, Ahí 20 sigues puntos. Muy bien. primero, por los pelos. Quinta pregunta. En el gráfico de ganancias se incluyen tanto operaciones propias como copiadas. ¿Verdadero o falso? Social trading, ¿eh? Dios, chiquillo. ¿Qué te haciendo, Javier? ¿Qué estás haciendo, tío? Fallo las dos primeras y no soy capaz de levantar cabeza en la prueba. ¡Oh! Jordi. No digas mi nombre, que esto se luego... Vale, Cuidado, ¿eh? Que lo gafamos. tú Ah, chiquillo de vas mierda. primero. Venga, tío, que puedes. Tenía muy poquitos puntos, estaba en la zona ya roja de puntos. He ido acertando varias, pero no he sido capaz de ponerme de los primeros. ¿Cuál de los siguientes porcentajes Pensad. no es un nivel de Fibonacci? 261,8, 423,6, 61,8 o 50. 50 Hablamos no de porcentajes. es un nivel de Fibonacci. Aunque en todos lados te lo ponen como relevante, no es un nivel de Fibonacci. Vaya, otras más fáciles, chiquillo. Belén. Belén. A los traders únicamente se les tiene en cuenta sus resultados. Social trading. Ah, en social trading. Social Vale, trading. De verdad, tío. Estamos igual. De verdad, Él y yo debería estamos de sabiendo ir las para mi mismas. casa, tío. Han sido preguntas que no nos imaginábamos, porque como hemos tenido clases de Wong y de diferentes términos, clases específicas, estuvimos estudiando cosas de esas clases, pero las preguntas no han sido relacionadas con los temas. Belén, sigues en primer lugar. ¿Cuál de los siguientes futuros existe? Zumo de naranja, aceite de calefacción. Las dos anteriores, ninguna no de sé las cuál le he demás dado. respuestas. ¿Qué ha pasado? Se me ha ido el dedo y no sé cuál le he dado. ¿Lo sabíais? No, no lo sabía tampoco. La de zumo de naranja sí, en la otra he dudado. Pero como era ninguna de las anteriores, Sí, yo también. Una las he hecho lo mismo que Belén. Muy bien. Las dos existen. Las dos se pueden tradear. Belén sigue en primer lugar. Muy bien. estaba ahí sentada y decía, Belén, tú puedes. No te pongas nerviosa porque poniéndote nerviosa no vas a conseguir nada, que es lo que me ha pasado en otros retos. ¿Cuál de los siguientes instrumentos son no regulados? Futuros sobre índices, CFDs sobre índices, opciones, acciones mercado continuo. Solo uno acertado en CFDs. Yo estaba en duda ahí. Los CFDs no están regulados. Los CFDs son contratos por diferencias donde dos partes, comprador y vendedor, acuerdan intercambiar la diferencia entre el precio de entrada y salida en el mercado. Dependéis total y exclusivamente del broker. Es verdad, Si es el verdad, broker lo os hemos tima, tenéis un problema. Es verdad, No podéis ir a ningún sitio a reclamar. es verdad. Belén. ¿Puedo hacerlo? ¿Qué puedo hacerlo? El objetivo en una rotura de canal es duplicar el tamaño del canal roto, el 80% del tamaño del canal roto, el 161,8% del tamaño del canal roto. No, es que... ¿Qué dice, tío? Está claro. ¿En serio? El objetivo No siempre es el siempre, 80%. claro. No siempre se ¿En serio? duplica Pues yo entero. no lo sabía, yo pensaba Nunca que se era duplica. duplicar. Sí. Muy pocas veces se duplica Sí. entero. Bueno, os he dicho que eran complicadas, ¿eh? Sí, las preguntas esta semana han sido bastante complicadas. Habían algunas que eran un poquito más sencillas, dijéramos. Si vais a por una duplicación de canal, pararos en el 80%. Vale, vale, es que nunca lo había oído. En la Al vida. revés, el duplicado. Siempre, para sí. mí siempre ha sido duplicar. Sí.
Bueno, no ha acertado nadie, no ha cambiado nada. Seguimos igual. Seguimos igual. El presidente de la FED es elegido por el presidente de los Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Esas son las preguntas en las que suena el grillo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Ah, verdad. ¿Es verdadero? Estáis elegido por fatal. Es verdad, tío. Belén, No cambia no nada. ha cambiado nada. cambia nada. No. Bueno, acertarme alguna, ¿eh? Sí, a ver si pillamos alguna. A veces es mala pata, no es que no sepas, ¿no? Que te saques 0 puntos o 1 punto, es como, uff, no, por favor. Los inventarios de Pensad. petróleo son siempre Pensad, por favor. los miércoles a las 4:40 de la tarde, los miércoles a las 3:30 de la tarde, los martes a las 10 de la noche. Ninguna de las demás respuestas es correcta. Toma ya. 16:30. Vamos a ver cómo vais, ¿no? No sé, todavía no se ha acabado. Belén. Falta Creo que una. sí. De aquí, propulsada, ¿no? A la última semana. Con un activo de contado no puedo apalancarme, ir corto las 2 anteriores. Yo qué sé. Un acertado de chiripa. ¿Qué es un activo de contado? ¿Sabéis lo que es un activo de contado? En un activo de contado no existe el apalancamiento. Tanto dinero tengo, tanto puedo comprar. Entre otras cosas serían las acciones de toda la vida. Sí, es cierto que puedes ir corto en acciones de activos de contado, pero vosotros no podríais. ¿Vale? No es lo normal. Por lo tanto, ninguna de las anteriores. Y el resultado es... Belén, Isabel y Juan. Empezar la semana con el reto de conocimiento 10 puntos es que si no, de repente sale el ranking y verte abajo es como... La semana pasada quedé cuarto, esta semana tercero, y he podido pillar la primera vez que pillo puntos, y entonces te sientes súper contento, ¿no? De poder pillar tus primeros puntitos en una prueba que hasta ahora se me resistía. Puntos, es como, sí, estamos un poco ahí obsesionados con el ranking, sí. Aparte de los 10 tics, tienes el privilegio de poder decidir si vas a tradear sola o con pareja. Lo tendrás que decir. ¿Ahora? No, yo creo que voy a tradear con alguien. ¿Sí? Sí. Vale. Un poco estrategia, porque creo que una persona que tradee sola puede estar segura, obviamente, pero a lo mejor puede dudar un poco más en el momento de entrar. Y ahora va a ser fundamental entrar en el momento justo. ¿Habrá tomado Belén la decisión correcta rechazando el privilegio de tradear sola? ¿Podrán Isabel y Juan mantenerse en lo más alto del ranking? La factoría sigue en marcha con sus clases. Hello traders. Hello. How are you? Bueno, vamos a la clase de inglés. Nos quedan un par de conceptos clásicos en el argot de trading anglosajón, ¿vale? Primero, profit warning. ¿Quién emite profit warning? ¿Quién emite? ¿Quién lo hace? Cuando Sin leer. Las empresas. Una empresa de repente publica, emite un profit warning. Esto es cuando una empresa está advirtiendo al mercado que va a tener una caída en sus márgenes, en sus previsiones, en sus ventas. El profit warning a veces también puede generar un flash crash. Y bueno, ya sabéis que el flash crash es un desplome muy agresivo en muy poco tiempo. Este sí lo sabéis, ¿no? El NFP. Dato de empleo norteamericano, el número 1 es las nóminas no agrícolas por parte de la economía americana. Es el dato estrella, o sea, este es el dato que sigue la Fed, que da el termómetro de la economía americana. Todos esos términos se van alimentando uno a otro, porque si con un mal NFP, pues igual hace falta un QE y puedes suponer que las empresas generan profit warning. Oye, esto no lo había pensado, pero el ciclo es bastante crack, ¿eh? Así que bueno, básicamente eran esos últimos términos de inglés. La próxima sesión haremos ya un ejercicio un poco más práctico para ver si alguien me ha escuchado o no, ¿vale? Si os ha molado o no, ¿vale? Gracias. ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, estáis en posición de ataque hoy ya, pero antes quiero explicaros un poco el tema del apalancamiento. Para conseguir estos números que aparecen aquí, debemos crear rentabilidad. Comprar barato y vender caro. Esto que parece tan sencillo no lo es. Y debemos conocer muy bien con qué potencia nosotros entramos a operar. Que a esto lo llamamos el apalancamiento o el grado de riesgo que asumes en una operación. Si no tenemos conocimiento no sabremos reaccionar y tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo primero para nosotros y luego cuando dominemos esto podremos gestionar el cómo queremos que nos vean. Ya está. Y a partir de, ya a ganar dinero.
Me gustaría dar 3 puntos a Eric y 1 punto para Judith también. 3 se lo daría a Isabel y 1 a Juan. El que le debería tener los 3 puntos es Jordi, pero quizá el que ha preguntado cosas más interesantes ha sido Javier. Por lo tanto, el punto se lo doy a Javier. Hostia, ahora me habéis dejado cortado, mira que echarlo yo. Bueno, que estoy muy contento de poder celebrar el cumpleaños con todos vosotros. Este va a ser un cumpleaños inolvidable, seguro. Cuando gane el concurso, ¿sabes? Porque ya lo aviso que cuando yo lo gane, entonces luego haremos otro más chulo, ¿vale? Pero de verdad que estoy muy contento de estar aquí, de conoceros a todos y cada uno de vosotros. Los 3 vencedores de reto de conocimiento se colocan a la cabeza del ranking clasificatorio y Judith y Javier en la cola. Vamos a ver qué hacen en la cocina, que esto promete. Vamos a espiarnos. Yo solo tengo un amigo y es mi padre. Venga, bueno ya. ¡Mira! ¡Mama! Era una canción mala. Yo te como esa carita, yo te como ese balcón. Siempre me quedo con hambre de quererte un poco más. ¡Ole! ¡Ole! Encuentra toda la información sobre el mundo del trading en un mismo lugar. Aprende a invertir en bolsa con los mejores profesionales del país y descubre los mejores trucos para conseguir la libertad financiera. Suscríbete a nuestro canal y empieza a invertir en tus sueños. Ahora, el sistema está en tus manos.